الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala a los creyentes les ha llamado la atención para los creyentes para que adopten altas cualidades morales, porque sin ellas uno que reclame tener fe no puede denominarse creyente. Cuando un creyente tiene la característica de que él es un adorador de Allah Ta'ala, allí es necesario que se abstenga de las cosas, de lo frívolo, y no puede ser que una persona sea creyente y al mismo tiempo no tenga malas cualidades morales. Las personas que tienen malas cualidades morales nacen de la arrogancia en general, y es por lo que Allah Ta'ala, hablando de los siervos del Dios clemente, dice que caminan en la tierra de una forma digna, de una manera digna. Y aquella persona que sea humilde no solo evita los altercados, busca la reconciliación y es generoso, cortés hacia los demás. Cuando estas altas cualidades morales alcancen el contento de Allah y sea el objetivo que el mostrar estas altas cualidades morales y el esfuerzo que se hace es para observar la adoración de Allah Ta'ala con sus obligaciones, entonces estos atributos o este sentimiento de un verdadero creyente son los que le caracterizan. Es decir, un verdadero creyente es un abed, el que adora, y ajiz, el que es humilde. También es verdad que cada persona tiene sus propias capacidades espirituales individuales y también las capacidades físicas son distintas. A veces hay situaciones temporales que impiden que se desarrollen estas capacidades y un hombre no puede mantener la consistencia de sus cualidades morales y no puede tampoco continuar con los estándares de un desarrollo espiritual como se esperan de un verdadero creyente, porque es lo que se espera de un verdadero creyente. Por lo tanto, Allah Ta'ala a los verdaderos creyentes les ha dado facilidades según las necesidades. Allah Ta'ala no quiere poner un peso superior a la capacidad de una persona o aquellas cosas que son imposibles para un ser humano para que practique. Es decir, que hay cosas que son imposibles para el ser humano que pueda practicar en el Islam. Esto no es correcto. No es correcto en lo que respecta al Islam. Por ejemplo, Dios, cuando ha hecho la obligación obligatoria, cuando dice que es obligatoria y se dice que ofrezcáis la oración, se han dado también facilidades. Por ejemplo, si una persona no puede ofrecer su oración estando de pie,
se le permite que rece sentado. Y si no puede rezar, ofrecer la oración sentado debido a la debilidad o a la enfermedad, no puede sentarse por la razón que fuere, se le dice que rece echado. Y luego tampoco no hay estipulaciones en cómo debe recostarse, porque si está enfermo, está débil. Vean ustedes cuando se hace un viaje o hay otra restricción temporal, permite que las oraciones se junten. Por lo tanto, no es posible que debido a una obligación alguien diga que ofrecer la oración no se puede hacer bajo ninguna circunstancia, sino que las personas que trabajan en sitios donde tienen su ropa sucia, se les dice que si no tienen ropa adecuada, la misma ropa en la que están trabajando, recen, pero la oración es obligatoria. Si no hay agua, en lugar del wudu, la ablución, se puede hacer el tayammum. Es decir, no hay ninguna persona sensible no puede poner ninguna excusa para que no ofrezca la oración, y hasta que uno tiene sus sentidos es necesario ofrecer la oración. Hay personas que buscan excusas, muchas excusas, porque dicen que es imposible rezar en unas circunstancias, y si les pregunta, buscan excusas de una u otra forma. Estas personas que buscan estas excusas se están alejando de la fe, y cada uno de nosotros debe poner mucha atención a este respecto. Cuando estuve en Irlanda en la inauguración de la mezquita del viernes y pues llamé la atención sobre la adoración, sobre las oraciones, recibí una carta del Murabbi en Estados Unidos, y también han venido otras cartas que después del sermón que di se había acrecentado la audiencia a las mezquitas. Es obvio que cuando la gente no venía, no era debido a alguna imposibilidad, y era un tema de pereza, era la pereza. Cuando se llamó la atención empezó a funcionar. Sin embargo, para mantener este momento, y que es una cualidad de los creyentes, y para ello a los Huddam y a las Lajna, a los jóvenes y a las mujeres, deben hacer un esfuerzo para instaurar la práctica regular de la oración en los jóvenes. Es en la juventud cuando el Santo Mesías Prometido nos llamó la atención en esta época, porque en la época de la juventud es cuando se tiene buena salud y cuando se pueden ofrecer las oraciones con sus prerequisitos. En la vida de la senectud, debido a las circunstancias, no se puede cumplir con la obligación, o digamos lo que exige la oración. Uno debe pensar y debe observar que las ordenanzas de Allah, las ordenanzas de Dios, incluso si hay que imponérselas a uno mismo, deberíamos hacerlo, en lugar de que, a pesar de tener las facilidades, no lo hagamos. Allah Ta'ala, cuando nos ha dado salud, debemos también agradecerle esta buena salud, y este es un medio que se puede acometer o cumplir, agradecer a Allah Ta'ala, el tener buena fe, haciendo la oración como debe ser hecha. Es necesario cumplir con la oración como exige ser hecha. Es también muy importante llamar la atención sobre este sentido, porque sin ello nuestra fe no puede completarse, no puede culminar.
Voy a hablar ahora de las altas cualidades. Una cualidad buena es aquella, o una de ellas es la honestidad, la sinceridad, decir la verdad y mantenerse siempre en la verdad. Es una característica del verdadero creyente que siempre se mantiene en la veracidad y nunca se acerca a la mentira. Y esto es posible que cuando uno tenga asco, vómito hacia la mentira. Pero ¿qué vemos en la vida diaria? Que, dependiendo de las circunstancias, uno se refugia en la mentira. Dicen, yo no pretendía decir una mentira, pero salió sin querer de mi boca. Aquellos que vienen para pedir asilo dicen que dije algo, salió de mi boca, y lo hice sin querer, no era mi intención, pero si no tuvieran esta costumbre, no saldrían estas mentiras tampoco. Allah Ta'ala es perdonador y perdona a aquellos que muestran que han hecho algo mal, que han cometido un error. Pero en esta circunstancia es necesario reformarse, es necesario sentir que hemos hecho mal, porque si una persona miente y luego no sienta vergüenza, no sienta repulsa, no sienta un remordimiento y hace daño a una persona con esta mentira y no intenta corregirse o redirigir la situación, y al contrario intenta demostrar que está mintiendo, que su mentira es verdadera, o dice que sin esta mentira no podía sobrevivir, esta persona no está sustentada en la fe ni está sustentada en las altas cualidades morales. Ciertamente hay que entender o hay que comprender que esta persona no está en el camino recto. Respecto a las cualidades morales, dice Allah Ta'ala, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, es decir, hablad a la gente con cariño. Habladles con cariño, con comprensión. Normalmente una persona no habla de forma irritada, con mal temperamento a los demás, salvo algunas personas que tienen esta característica y no muestran esta mala forma de expresión. Cuando Allah Ta'ala dice que deberíamos tratar con ternura a los demás, se refiere a aquellas personas que tienen esa dureza, y les está diciendo que se muestren de forma tierna, que no haga daño al que está en el otro lado, porque por pequeñas cosas muestran esa furia. Hay personas que, debido a su característica, se inflaman rápidamente. Si esas personas, después de decir una palabra dura, se muestran remordimiento y ese daño que hayan causado a los demás, intentan corregirlo, entonces y piden perdón a Dios, entonces Dios abre la puerta del arrepentimiento siempre abierta y su arrepentimiento es aceptado. Sí, aquellos que desdeñan esta ordenanza de Dios y de forma indiscriminada y de forma regular muestran dureza y no muestran ningún tipo de remordimiento y no intentan no muestran estas cualidades morales, son los que caen en la moral, sino que también entran en los pecadores porque rechazan la ordenanza divina.
las oraciones de estas gentes no van a servir para nada. Por lo tanto, Allah Ta'ala da esperanza de perdón a aquellos que en una circunstancia muestran enfado bajo la influencia de alguna pasión, pero después, cuando intentan recapacitar, se muestran vergonzosos e intentan reconducir la situación. Pero aquel que ni se da cuenta y no muestra algún tipo de perdón o de arrepentimiento, no podrá presentar sus excusas delante de Dios. Tenemos, por lo tanto, que hacer una reflexión, porque vienen peleas entre hombres, entre problemas maritales o personas relacionadas con negocios que se vuelven tan furiosos que no ven ni lo que dicen, molestan a las mujeres, pegan a sus mujeres, y hay otras actitudes incorrectas cuando ellos no intentan tan siquiera razonar. Cuando el comité de reforma o el qaza, el juzgado, interviene, ellos no cambian su actitud, y cuando se vuelven inflexibles en su actitud, cuando se toma alguna medida disciplinaria contra ellos, entonces se dan cuenta e intentan pedir perdón e intentan redirigir la situación sobre los errores cometidos. Es verdad que esta gente, después de recibir un castigo, pidiendo perdón, salvan su final, su futuro, pero se les marca, porque han sido castigados. Si no hubieran no se hubieran metido en su egoísmo, se podría haber arreglado este tema bajo un diálogo mutuo de entendimiento. Por lo tanto, estas personas que se comportan así deben cuidar de su fe, porque hay algunos que directamente se separan porque el mundo y sus beneficios les atraen y sin embargo no se dan cuenta que son temporales. Debemos pensar sobre nuestro final, porque ¿cómo podemos conseguir el contento de Allah Ta'ala? Llamo la atención muy a menudo sobre elevar nuestras cualidades morales y no estar sometido en la red del propio egoísmo. Cada miembro de la comunidad debe intentar ser un modelo de virtud, de alta cualidad moral, de humanismo, de humanidad para la humanidad. A veces uno se enfada, y es verdad, se enfada, y es parte de la naturaleza humana, pero un verdadero creyente, siguiendo las instrucciones de Allah Ta'ala, debe intentar controlar sus emociones y seguir las ordenanzas, o como Allah Ta'ala nos ha dicho que debemos seguir. En el aspecto de la relación hombre-mujer, esposo mujer, durante el sermón del Nikah, Allah Ta'ala dice que se han dado varias instrucciones siguiendo la rectitud que ambos deben cumplir, el marido y la mujer. Si la gente no tiene en presente, piensan que se han casado, ya está. Si estas personas no solo están defendiendo su posición, sino que cuando vienen los problemas no se bajan de su posición y se sienten orgullosos de que estamos ceñidos a lo que pensamos, cómo hemos humillado a la otra parte. Piensan que
que pisando los sentimientos de los demás es una buena acción, y dicen que lo que hemos hecho es lo correcto. Porque en su forma de pensar, digamos, tenían en mente que no había otra fórmula, no había ningún camino, no había posibilidades del diálogo. Si aceptamos esta forma de diálogo, significaría que la religión que han aceptado es falsa. Porque la religión dice una cosa y ellos dicen otra. Podrían decir que esta ordenanza de la religión es difícil cumplirla. Pero decir que sin romper esta ordenanza, lo que hemos hecho, no podríamos sobrevivir sin ello, es decir que la religión es falsa. Allah Ta'ala nos dice que contengamos nuestra venganza, que no nos obstinemos en nuestras equivocaciones, que cumplamos con las ordenanzas, con las de la humanidad. El Santo Mesías prometido, la paz con él, dijo que si una persona no da lo que le corresponde a sus semejantes y no muestra cortesía como Dios nos ha dicho, y es una precondición para cualquier creyente, entonces una persona así no está cumpliendo sus obligaciones con Dios, y sus oraciones, sus adoraciones son solo de vanidosas para que ser observados, y estas oraciones no les han producido un cambio que es una característica de un creyente. No hay esa humildad que Allah Ta'ala, que atrae el cariño de la cercanía de Allah Ta'ala. Si en el estado del enfado, cuando uno está enfadado, uno hiciera un vídeo, se filmara, una persona sensible, viéndose en este estado, se avergonzaría de sí mismo. El Santo Mesías prometido nos ha dicho, nos ha recomendado, voy a leer alguna cita, dijo que cómo es el comportamiento de los que caen bajo el enfado. Su sabiduría y su angustia se rechazan, a veces se vuelven locos. Dice que cuando uno pierde el control, la sabiduría se desecha. Es necesario ser paciente con ello, con la paciencia, la inteligencia crece. Y dice que la inteligencia y la furia están reñidas, porque cuando la furia nace, la inteligencia desaparece, y el que muestra paciencia se le da una luz que ilumina, una luz que ilumina a otra luz. En este estado de furia, como ciega al corazón y a la mente, de la tiniebla nace otra tiniebla detrás. Dice el Santo Mesías prometido, para los que se enfadan con facilidad, dice que el corazón, debéis recordar que una persona que trata con dureza y entra en la furia, las palabras sabias no pueden salir de su lengua. Su corazón queda libre, no tiene ninguna sabiduría, y cuando delante uno se precipita, es como, dice que las palabras buenas no pueden salir de su lengua. No se pueden juntar el enfado y la sabiduría. El que está bajo la furia, su
su sabiduría es nula. En ningún terreno podrá florecer, porque el enfado es una locura, y cuando se inflama puede transformarse en una locura total. Hay dos factores que llevan a una persona a un estado de la locura. Una es cuando piensa mal de los demás, y otra cuando su enfado llega a un exceso. Si uno esté solamente pensando en pensar mal de otros y no controla su furia, acaba enloqueciendo. Por lo tanto, debe evitar mal pensar de los demás y evitar el enfado. Definiendo a un verdadero creyente, el Santo Mesías Prometido dice que el ser humano debe utilizar sus facultades de una forma apropiada, según las ocasiones. Si no, puede caer en el estado de la locura. El hombre debe utilizar las cualidades en su momento adecuado. Cuando hay mucha furia, es el precursor de la locura. Hay poca diferencia entre la locura. Cuando una persona está muy irritada, se le quita la sabiduría, y cuando uno esté en mucho enfado, no se debe tratar con él. Hablando de los creyentes, dice cómo uno debe controlar su furia. Dice en el Santo Corán que aquellos que controlan su furia, esos son los creyentes, y aquellos que perdonan a los humanos. Sí se habla en los evangelios, aunque en los evangelios se habla también del perdón, pero está restringido a los judíos. Jesús no dejó nada para los demás y dijo que no tengo nada aparte de la tribu de Israel, aunque estén arruinados o aunque alcancen su salvación. Por lo tanto, Hazur dice que la esfera del Mesías de los judíos era para los israelitas, pero el Santo Mesías Prometido, que es el Mesías del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su área de perdón y de compasión está extendido al mundo entero. Por lo tanto, si queremos alcanzar beneficio, tenemos que extender nuestro ámbito. Estos son los estándares que debemos alcanzar. Si queremos conseguir la luz de Allah, tenemos que mostrar paciencia, fortaleza y una mente equilibrada, una reacción equilibrada en nuestras mentes. Si queremos que de nuestras palabras salgan palabras de sabiduría y discernimiento, y que la gente se fije en nosotros, deberemos y queremos seguir la misión del Santo Mesías Prometido, al Islam, necesitamos mirar en nuestro día a día, y donde haya dureza y furia deberemos librarnos de ello. Si queremos que no se arruinen nuestras capacidades mentales, debemos evitar pensar mal de los demás y evitar la furia. Si deseamos ser verdaderos creyentes que han empleado sus capacidades en el momento adecuado y el lugar adecuado, tendremos que hacerlo. Y si uno se enfada, no tiene que ser de forma, digamos, como un loco, sino para la reforma y no más. Cuando uno se descontrola, hace que uno sea como un loco. Si uno está enfadado, es necesario que la muestre para la reforma, no para contentar su ego, no para demostrar que él es más. Dice el Santo Mesías Prometido que muestra más enfado pierde su fe,
y dijo que la belleza del Islam es, señalando a las altas cualidades morales, es suprimir esa furia que uno tiene y promover el perdón. Esta alta cualidad moral es necesario que se instaure, porque sin ella no se puede ser un verdadero creyente. El santo Mesías prometido al Islam nos ha dicho en muchos discursos, en muchos escritos, que debemos controlar nuestros sentimientos. Hay debilidad dentro, y es que no estamos cumpliendo como debiéramos, incluyendo los Ahmadis ordinarios y también los responsables de la comunidad. Hay personas que nos cuentan palabras del Santo Mesías prometido y dicen que controlemos nuestras emociones, pero se olvidan que el Santo Mesías prometido al Islam dijo que siendo verdaderos tenéis que adoptar la postura como si fuerais mentirosos. Se ha visto que algunas personas, siendo mentirosas, se presentan como víctimas cuando de verdad son los agresores. ¿Cómo podemos pensar? ¿Qué podemos pensar sobre la fe de estas personas? Porque la fe requiere que cuando uno, en vez de mostrarse inflexible, reconozca su error y si ha hecho daño emocional a alguien, intente aliviarlo, o al menos que muestre remordimiento dentro de él. Deberíamos reflexionar y ver cuántos de nosotros somos los que pensamos, tenemos esta línea de pensamiento. Si alguien ha cometido una injusticia debido a un enfado, cuando el enfado ha pasado, un verdadero creyente tiene que intentar remediar la situación y si no muestra este remordimiento y no siente que ha hecho algo mal, sino que pasan las circunstancias y no le influencia, como ha dicho el Santo Mesías prometido, esta persona no tiene fe, es una fe solo para ser mostrada, es como una burbuja de agua que tiene agua por fuera y aire por dentro. Si fuera todo agua, solo se vería el agua, no habría aire dentro. Debemos autorreflexionar y ver cuántos de nosotros, si hemos sido injustos, hemos sido tolerantes y no hemos respondido enfadados. Si somos responsables, ¿cuántas veces hemos tomado una decisión basada en la justicia en lugar de actuar de forma injusta? La tolerancia no es que no hable uno delante que es más poderoso y digamos que tenemos mucha paciencia, sino es tener la posibilidad de castigar y no castigue. En la organización de la comunidad recomienda a la hora de la disciplina que si alguien intenta castigar a alguien tras haber sido investigado, aquí esto no entra, porque si alguien ha cometido algo malo, no vale un perdón, porque entonces sería pecado. Si en un asunto es injusto y es reo de culpabilidad, un juez o un casi le castiga, como los padres y los maestros castigan a los niños. Este castigo disciplinario, esta acción, digamos, de castigar, es cuando alguien viola la Sharia o
usurpa los derechos de otro. Es necesario que yo clarifique este punto porque hay personas que son injustas a los demás, violan el Sharia o usurpan los derechos de los demás, y la administración de la comunidad, cuando toma una acción disciplinaria, y Hazur, cuando habla sobre el perdón, empiezan a escribirme que usted nos ha dicho que se nos perdone, por lo tanto, por favor, que se nos perdone a nosotros. Es decir, ya les he dicho varias veces que yo no tengo ninguna enemistad con nadie. Hay personas que me escriben cartas llenas de insultos o abusan sobre mi persona, pero mi corazón no muestra cólera por ellos. Estas personas no muestran su nombre, son anónimas cartas, y aunque escribieran sus nombres, les diré que nunca tomen ninguna acción aunque me insulten. Es verdad que muestro compasión, misericordia, y me da tiempo para pedir perdón a Dios. Al fin y al cabo tengo beneficio. Cuando uno castiga es porque porque uno usurpa los derechos de los demás o viola la Sharia, y se da este castigo con mucho dolor. Cuando en mis cartas, cuando viene alguna carta de la Amir donde hay una recomendación para que se le perdone a alguien que hizo algo erróneo, y han dicho que ellos han rectificado su acción, es un día de mucha felicidad para mí. Por lo tanto, donde me veo obligado, donde mis manos están atadas, ahí tengo que seguir las obligaciones. Quisiera decir también que cuando ambas partes van hacia el Qaza Board y el Qaza Board llega a una administración a la vista de las circunstancias y se asume una responsabilidad sobre una parte para que pague los derechos, o se les dice que paguen una cantidad de dinero si es un tema de dinero, o que cumplan con una responsabilidad, la que fuere, el grupo, la parte que recibe, que tiene que recibir el dinero, el que tiene que recoger sus derechos, debe mirar las circunstancias de la otra parte y debe darle la máxima facilidad. No debe haber inflexibilidad en estos casos. Esto es lo que Allah Ta'ala nos ha dicho y lo que nos ha dicho el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es que no estando dentro de un egoísmo, cometamos una injusticia. Debemos ser agradecidos a Dios y debemos pensar que nos ha hecho seguidores de una persona que se le ha dado el nombre del Mesías. Debemos pensar por qué se le dio el nombre del Mesías y por qué se le denominó este nombre. ¿Qué es lo que le distinguió a él del resto de los profetas? No hay duda que los atributos y cualidades del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todas sus características, atributos, fueron mayores que otros profetas y alcanzaron el pináculo de las características, y fue el hombre perfecto sobre el que se reveló un Sharia perfecto. Sin embargo, otros profetas también tenían cualidades distintivas. Se ve en todos los profetas, en cada profeta se ve alguna cualidad que le distingue de los otros. Por ejemplo, el Mesías, Jesús, la paz de Dios sea con él, es la razón por la que el Mesías prometido, el Mesías Muhammadí, se asemeja. Hazrat Muslim Maud nos explicó, es muy encantador la forma, dijo que la característica del Mesías prometido
es como la de Santo Jesucristo por su ternura. Y la Biblia nos dice que no resistas a la maldad, y si alguien te pega una torta en una mejilla, muéstrale la otra mejilla para que también te pegue una torta. Y si alguno quiere quitarte la camisa, dale también tu abrigo. Y si algo te lleva a una milla, vete 2 millas con él. Sin duda, las enseñanzas de todos los profetas son de simpatía, pero viendo los tiempos del Santo Jesucristo, la paz sea con él, vemos que enseñó mucha simpatía, hizo mucho énfasis en la simpatía. Cuando Dios envió al Santo Mesías prometido y le denominó el Mesías y le asemejó a Santo Jesucristo, la paz sea con él, significa que iba a ser enviado con enseñanzas de ternura y de simpatía, y fue llamado el Mesías porque fue enviado para guiar a los cristianos, y se le denominó, por eso se denominó Masí, y se le denominó para otras religiones como Christian, como en relación con los hindús. También para los musulmanes y otros pueblos del mundo, como servidor del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también vino para el resto de la humanidad. El nombre del Mesías, se enfatiza porque sus enseñanzas eran para remover las durezas e instaurar la ternura. Dice el Santo Mesías prometido que Dios desea que vuestra persona vaya por un proceso revolucionario y os pide una muerte después de la cual os dará una nueva vida. Reconciliaos unos con otros y perdonad las faltas de vuestros hermanos, porque es maldito el que no se inclina para reconciliarse. Porque es maldito aquel que no se inclina para reconciliarse con su hermano. Él será, separado porque crea divisiones. Debéis dejar vuestros egocentrismos y debéis olvidaros vuestras discordias, y siendo verdaderos adoptar la postura de los falsos, para que seáis perdonados. No sigáis a vuestro egocentrismo, porque la puerta por la que se ha llamado, una persona que es gruesa no puede pasar. Si no tenemos en cuenta esta enseñanza, estaríamos diciendo que estamos engañando a la humanidad. Si nosotros no cumplimos con estas enseñanzas, ¿cómo podemos llamar a los demás? Debemos cambiar, debemos presentar el ejemplo delante del mundo, que el mundo entienda que hemos controlado nuestras emociones. Hazur dijo que durante la inauguración de la mezquita de Irlanda, dije que cuando hagamos tabligh, la gente nos preguntará qué vosotros decís respecto a los musulmanes, que ellos no han aceptado al Mesías prometido, al Islam, por lo tanto no tienen guía. Vosotros que habéis adoptado al Santo Mesías prometido, ¿qué cambio habéis imperado en vuestras almas? Por lo tanto, nuestras prácticas tienen que estar acorde a nuestras enseñanzas. Debemos evaluar si la gente de otras religiones, todos debemos pensar si todos los cristianos o todos los hindús u otras religiones, otra gente de otra religión, están siempre confrontándose unos con otros. No. Muchos de ellos viven en paz y tienen mentes muy equilibradas, muy justas. Sí, hay personas que les gusta pelear y son personas inmorales. Entonces, ¿cuál es la distinción entre ellos y nosotros? La distinción puede demostrarse cuando practiquemos esta enseñanza y terminemos
las prácticas de confrontarnos, o al menos sean tan pocas que ni se percate uno de ellas. Y aunque haya personas que les guste pelear, sean personas que nosotros no apreciemos, para eliminar el mal. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si veis alguna maldad, si tenéis capacidad, terminadlo. Si no podéis con la mano, hacedlo con la lengua. Y si no tenéis la fuerza con la lengua, entonces desechadlo en vuestro corazón. La sociedad Ahmadiyya debe darse cuenta que no debe involucrarse en las prácticas ilegales, en las inmoralidades, y debe amonestar para erradicar y tener un sentido de disgusto respecto a las malas cosas. Si cada uno de nosotros tuviera esta conciencia, que incluso dice que unas pocas personas intentaríamos cada uno de nosotros elevar nuestro estándar, no nos gustaría estar con una persona que es injusta, adoptaríamos el camino por el que Dios y su profeta nos dijo que deberíamos seguir, y que en esta época, de forma especial, el Santo Mesías Prometido ha enfatizado en esta época. Debemos practicar el perdón, la gentileza, el amor. Y si vemos a alguien que comete una injusticia, debemos sentir que no ha atacado a una persona desposeída o, digamos, débil, sino sobre nosotros y sobre el Santo Mesías Prometido, porque el trabajo que se le encomendó se ha burlado de él. Es, por lo tanto, nuestra tarea parar los ataques de estas gentes, si no podemos con nuestras manos, con nuestras lenguas, y si no nuestros corazones, para que pidamos también por las víctimas para que se salven de los agresores. Si reaccionamos contra las prácticas inmorales, nuestra sociedad reaccionará contra ellas. Estas transgresiones serán removidas de entre nosotros, pero lo que vemos es que a veces, especialmente en los asuntos del matrimonio, los padres y las familias cercanas toman parte, sino que en nombre de la amistad también se juntan en estas luchas, en estas guerras, para reformar la sociedad, en vez de unirnos en estas guerras, en estas injusticias. Debemos considerar los ataques como ataques al Santo Mesías Prometido, al Islam. Si seguimos esto en nuestra sociedad, veremos cómo se rectifica rápidamente nuestras actitudes, cumplirán el objetivo del Santo Mesías Prometido, al Islam. Que Allah Ta'ala nos ayude a mostrar estos ejemplos de adoración de Dios, de la misma, al igual que podamos mostrar ejemplos de altas cualidades morales, y que no estemos confrontados con guerras y disputas. Que Dios nos ayude de todo tipo de egocentrismo. Después de la oración funeral, rezaré una oración, la oración del Yuma, rezaré una oración funeral. Asia Begum Saheba, esposa de Chaudhry Muhammad Abdul Rahman Saheb de Inner Park, falleció el 3 de octubre a la edad de 69 años. Era una Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Era de un descendiente de un sahaba, de un compañero. Era nieta de un compañero del Santo Mesías Prometido. Era muy regular en la oración y daba muchas donaciones. Era paciente y siempre daba por la causa de Dios. Cuando una vez a su marido le involucraron en una falsa acusación, estuvo mucho tiempo llevando este caso con paciencia. Era musi y también pagó la parte ya de su
que le correspondía por ser musi. Tiene 5 hijas y 2 hijos. Su Ahmad es misionero en Pakistán y Yazur Rahman es miembro del cuerpo de seguridad aquí en UK. Era también que Allah Ta'ala eleve el estado de esta persona fallecida y lleve a sus hijos, a su familia por los caminos de las buenas. Dice Azur que rezaré yo fuera y que las gentes hagan sus filas aquí dentro de la mezquita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.